Hoy está acá con nosotros un gran profesional de los medios de la Argentina, que es nada más y nada menos que Norberto Poli, maquillador, caracterizador, estilista, uno de los referentes de este arte en la producción audiovisual. Buenas noches. Un aplauso. Bienvenido a casa. Bienvenido. Bueno, gracias chicos, ante todo por invitarme, gracias Eduardo, gracias Alex. Bueno, y aquí estamos. Bueno, primero vamos a, más allá de hacerte algunas preguntas, tratar de poner en autos a la gente para que sepan, hay mucha gente que ya sí lo sabe, por supuesto, sobre todo la gente de nuestro medio, aquí en Buenos Aires, quizás también en Argentina, pero teniendo en cuenta que nuestro programa se escucha también, por suerte digo, en otros países limítrofes y en otros que no son limítrofes a través de las redes, vamos a contarles un poquito quién sos vos y qué has hecho hasta ahora en todos estos largos años de vida. Vos sos maquillador en cine, en televisión y en teatro, o por lo menos digamos que allí comenzaste tu carrera, tu desempeño profesional, y después fuiste incorporando otras ramas y otras disciplinas aledañas al maquillaje, como son la caracterización y también el estilismo, o sea, todo lo que tiene que ver con el cabello, digamos. En esto que hace a la producción previa a cualquier rodaje o a cualquier estreno teatral, a la producción específica, digo, de lo estético de los actores, vos has desempeñado tu trabajo a lo largo de muchos años en muchos medios, de los cuales después vamos a hablar. ¿Cómo se fueron dando los caminos que te hicieron desembocar en esto, en la vida? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Bueno, yo creo que a lo largo de mi vida, de mi larga vida, siempre tuve como una especie de visión que no sabía cómo enfocarla. Y bueno, una vez, azarosamente, como venimos, si hablamos del pelo, venimos de una familia, vos siendo mi hermano sabés que venimos de una familia de peinadores, o sea que teníamos ya una profesión familiar arraigada en las casas de nuestra familia, pero el tema maquillaje surgió azarosamente, derivando un poco mi gusto por el dibujo, por el diseño. Y bueno, un día encontré un aviso en el diario y me dirigí hacia ese lugar, que casualmente era una escuela muy importante de maquillaje que estaba a cargo de Horacio Pisani, que era el director de maquillaje de Canal 9, una figura emblemática del maquillaje en este país, recordado por muchos, ya no está entre nosotros. Y mi introducción en este medio fue directamente de la mano de esta escuela, o sea, habiendo terminado esos cursos, coincidía con el centenario del barrio de Belgrano, y un par de egresados, no todos, pero un par que nos habían seleccionado, fuimos a maquillar actores que nunca habían pasado actores por nuestras manos. Sí habían pasado mucha gente, amigos, para practicar lo que hacíamos, pero nunca habíamos tenido un actor en nuestras manos. Y por suerte, de la mano de esta escuela, tuvimos acceso y tuvimos la posibilidad de trabajar con actores, ni bien egresamos. O sea que fue casi directamente, entramos por esa puerta grande. ¿Recordás cuáles fueron esos actores? Mira, estaba Connie Vera, estaba María Elena Sagrera, que era una muy buena actriz. No recuerdo cuánta gente había, pero bueno, fue un evento muy importante en el cual pudimos desempeñar todo lo que habíamos aprendido en la escuela en las caras de los actores. Bueno, hiciste ahí algunos comentarios en relación a tu inicio profesional, estudiando con Horacio Pisani, y hablaste también de una influencia de nuestra familia, una influencia que viene por el mundo de la plástica, o sea, venimos, sí, de una familia donde hubo un gran artista plástico, que fue nuestro abuelo materno, o sea, toda esa cosa pictórica que tiene que ver con la modificación a través de los colores, de las texturas, de los pinceles, en nuestra familia ha estado, eso es cierto. Pero vos nombraste a Horacio Pisani, que fue, sí, un grande, un fundador del maquillaje profesional en la Argentina, pero que tuvo que ver también mucho con una figura que en cierta manera marcó nuestra infancia, quizás la infancia de mucha gente de nuestra generación, y que pudo haber generado algún tipo de inquietud en lo que hace a los efectos que el maquillaje provoca en algunas producciones. Y me refiero a una persona muy vinculada, a Horacio Pisani,
que fue nada más y nada menos que Narciso Ibáñez Menta. Y absolutamente, Narciso Ibáñez Menta fue, además de ser un gran actor, era un gran maquillador. bien, Conocía mucho de la técnica del maquillaje y las cosas que ha hecho él mismo en su propia cara eran impresionantes. allá lejos y hace tiempo, por la década del 60 del siglo pasado, principios de los 70, Narciso, maquillado por Pisani y también maquillado por su propia mano, porque él autogestionaba todo eso, y fue uno de los precursores de los efectos especiales en la televisión argentina, televisión en blanco y negro en aquel entonces. Hacía un ciclo que se llamaba El hombre que volvió de la muerte, un ciclo que nosotros en nuestra tierna infancia veíamos, y sin lugar a dudas esas máscaras, esos efectos, esa sangre artificial que se veía tan verdadera en esa televisión de blanco y negro, algún tipo de inquietud habrán generado en tu mente de niño, después en tu, digamos, búsqueda de adolescente o de joven, para desembocar en esta profesión que, como decís vos, te sacó, digamos, de un lugar de capacitación a trabajar inmediatamente con actores profesionales, pero después, una vez ya inserto en el mundo de los actores profesionales, te catapultó a un lugar insospechado, inimaginable, que creo que ni vos mismo lo pensabas en ese momento, dentro del maquillaje. ¿O me equivoco? Sí, las cosas se fueron dando así. O sea, uno salió de ese lugar, y es como que hubo un hilo conductor que te fue llevando de un lado al otro, y bueno, uno terminó haciendo lo que hace, ¿no? Amando lo que hace, porque debe haber pocos maquilladores en la Argentina, y no me cabe la menor duda que también en el mundo, que como vos hayan trabajado con directores que han ganado varios Oscars de la Academia por sus producciones. Me estoy acordando, bueno, entre las muchas cosas que vos hiciste y de las cuales te voy a preguntar en este programa, vos tuviste la suerte de maquillar una película dirigida nada más y nada menos que por Francis Ford Coppola. Sí, es verdad, es verdad. De esa película tengo algo que es anecdótico, ¿no es cierto? Que es una película que yo la guardaría para agendarla, pero no sé si para recordarla, porque no fue una película donde yo realmente me haya sentido cómodo, no por la parte actoral, y ni siquiera por Coppola, que era un director un poco indiferente, pero sino tuve grandes problemas con la producción. Entonces es una película que para mí no fue muy grata de hacer. Fue muy grata actoralmente porque trabajé con actores muy queridos, muy reconocidos, pero no me dejó un buen sabor, porque tuve que lidiar con cosas que no me hubiese gustado. Pero bueno, me quedó como anécdota importante haber filmado con Francis Ford Coppola, por supuesto. Perdón, ¿qué película fue? La película se llamaba Tetro, y fue la única película que hizo Coppola acá. Fue como un sueño personal que realizó, y bueno, tenía como actriz a Maribel Verdú, una actriz española muy conocida, a Vincent Gallo y a Alden Ehrenreich, y entre otros. Bien. Vos, además de todo esto, digamos, además de ser el maquillador que sos y haber trabajado en muchísimas producciones, que ahora después vamos a ir mencionando alguna de ellas, o por lo menos las más importantes, también te has destacado, te has especializado dentro del maquillaje en lo que es la caracterización. Y acá yo voy a hacer un paréntesis muy especial. Trabajando como caracterizador en la televisión argentina, fuiste uno de los creadores, o por lo menos el alter ego o el espíritu de un equipo que generó nada más y nada menos que las transformaciones en la cara de Antonio Gasalla, de todos esos personajes archiconocidos, archicélebres que el público argentino recuerda. O sea, eso es de tu autoría y de tu pintura, y es no poca cosa, digamos, es un galardón importantísimo que pasados tantos años la gente recuerde, bueno, tal personaje o tal caracterización o tal prótesis o tal locura de este actor tan talentoso, y que eso haya sido, digamos, fruto de tus manos. Sí, en verdad, refiriéndose a ese trabajo, yo formé parte de un equipo de trabajo donde trabajaba con Andrés Parrilla y con Fito de Libarda, que eran los creadores de las prótesis. Ellos eran los efectistas, los protecistas, porque claro, uno carece de taller y las cosas que eso implica. Entonces ellos hacían un gran trabajo prostético y yo maquillaba sobre las prótesis. Antonio tiene un gran conocimiento del maquillaje, de la luz, absolutamente criterioso de todo y muy respetable. Entonces, siempre con su indicación y con su gusto personal, trabajábamos en conjunto para crear esos personajes. Sí,
muchas cosas se hacían con maquillaje y sin prótesis, de lo cual me hago absolutamente cargo, que es de mi autoría total, y las cosas que llevaban prostéticos, sí, las prótesis no las fabricaba yo, las fabricaban Andrés y Fito, se colocaban y después se maquillaba por encima con la idea de Antonio y la creación personal de cada personaje, ¿verdad? Bien. En lo que hace a tu desempeño como estilista, se te caracteriza también por ser un gran conocedor de las distintas producciones o elaboraciones del cabello que tengan que ver con lo histórico. En este rubro particular, yo sé que vos has tenido vinculación y te has formado y has trabajado con profesionales del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en algunas películas que has hecho, y bueno, eso también en cierta forma te caracteriza o te tipifica o te termina de completar como un profesional de la transformación del rostro que incluye también el cabello. O sea, es una visión más completiva, es una visión más holística, más totalizadora del fenómeno de la producción audiovisual, y pocos maquilladores en este país pueden dominar con la maestría con que vos dominás esos dos campos tan distintos. Bueno, será un poco también porque uno traía esta profesión arraigada en la que se dedicó a realizar, pero el tema de la caracterización o de la época, que es lo que a mí siempre me gustó investigar, siempre fui un gran investigador. Un curioso. Un curioso, pero eso me llevó a investigar, a leer mucho, y eso me llevó a dedicarme casi exclusivamente a la época, como yo lo hacía en un momento, más que a lo que es el peinado en sí, que no me divertía tanto. Y sigo siendo un gran investigador y todo el tiempo estoy viendo cosas técnicas. Entonces cada vez que uno tenía la suerte de recrear una época en un proyecto, en una película, en una serie, lo que fuere, y estaba frente a ese gran desafío, estaba bueno tratar de utilizar lo más cercano posible a la realización de eso, o sea, utilizar las cosas que en ese momento se utilizaban, por más que algunas ya no las tuviésemos, pero tratar de usar esos medios como para lograr ese peinado. Entonces, desde esa investigación que uno hace, leyendo y sabiendo cómo se hacía, tratábamos de recrear el peinado. Bien. De peinado hablando, yo siempre recuerdo, bueno, entre las muchas cosas que vos hiciste, es haber tenido el honor de peinarlo nada más y nada menos que a Marcello Mastroianni, el inmenso actor italiano, dirigido aquí en una película que hizo en su momento María Luisa Bember. ¿Cómo fue esa experiencia? Vos te estás refiriendo a la película De eso no se habla. Exactamente. Bueno, en realidad yo también formé parte de un equipo grande de trabajo y, bueno, Mastroianni era un actor soberbio, increíble, espléndido, y tengo una muy buena... Como todo italiano. Como todo italiano. Tengo muy buen recuerdo de esa película, que compartí con una gran compañera que ya no tenemos entre nosotros, que fue María Isabel Nanotti, que fue, yo siempre dije que era mi madrina en el cine, una gran peinadora grande, entre las grandes y los grandes que tuvo este país, y realmente formar parte de ese equipo es un orgullo, fue un orgullo, y una gran experiencia y una gran enseñanza. Bien. Hablando un poco de italianos también, vos has maquillado en una producción para la RAI a Luciano Pavarotti. Sí, es verdad. Eso también es una anécdota en mi vida. Yo era muy joven y me acuerdo que trabajando en los estudios de Sonotex... Hay que contarle un poquito a la gente, o sea, hay gente que sí sabe cuáles son los estudios de Sonotex, hay gente que no, gente más vinculada o no con los medios de producción audiovisual, pero para la gente que nos escucha desde otros lugares, desde otros países, este estudio de Sonotex que vos acabas de mencionar era un gran estudio de cine de la década del 40 en la República Argentina, que fue Argentina Sonofilm, y que después se fue reciclando y convirtiendo paulatinamente en distintos estudios de televisión para llegar finalmente a ser hoy por hoy la sede de Telefe. Exacto. Es más, antes de ser Sonotex, el lugar se llamaba Teleinde, que fue aproximadamente en el año 85 que yo empecé a trabajar ahí. Se llamaba Teleproducciones Independientes. Después cambió el nombre a Sonotex y después sucesivamente fue cambiando nombres hasta que hoy, bueno, es Telefe.
Disculpame, bueno, me estabas diciendo que ahí, en estos estudios, cuando esto era Sonotex, vos tuviste la oportunidad de maquillar a Pavarotti para la RAI. Sí, bueno, me avisan que había un musical para realizar para la RAI, que venía Pavarotti y estaba Beba Vidar también. Y eso se hizo parte en Sonotex, parte en lo que hoy es el Shopping Abasto, que no era ese Shopping Abasto, era un Shopping Abasto, era un abasto abandonado, el abasto que todos conocíamos, que estaba cerrado. El mercado de abasto de Tita El Merelo. famoso mercado de abasto que lo abrieron para nosotros. Y bueno, fue anecdótico conocer a Pavarotti porque uno lo conocía desde el canto, desde la estelaridad del personaje y todo, pero no lo conocía personalmente. Entonces cuando llegué a su camarín, recuerdo que era un camarín enorme, con una mesa enorme llena de frutas, y él era como una especie de Nerón que estaba comiendo sus frutas, y bueno, obviamente me pidió que lo maquille, y yo saqué todo mi equipo, las cosas que tenía, pero fíjate vos qué curioso que lo que hace el teatro, ¿verdad? Él rechazó literalmente lo que yo tenía y sacó de su neceser un corcho de sidra, champán, lo prendió fuego, lo quemó y con ese corcho quiso que yo le pintara su barba, todos los huecos de la barba y el pelo, donde le faltaba pelo. Era una cosa muy rudimentaria, pero bueno, muy... ¿Pero eso fue por decisión de él o por porque decisión, no había...? No, por decisión, yo tenía el material para hacerlo. ¿Y no le preguntaste por qué quería así? No, simplemente quiso hacer eso. Bueno. Y bueno, me dio su corcho quemado y me quedó como anécdota haber maquillado a Luciano Pavarotti con un corcho. Perdón, habías dicho del abasto, ¿qué era el lugar ese antes? El mercado de abasto era un mercado de frutas de los años 30, que claro. después quedó cerrado, entonces estaba absolutamente abandonado, y ahí se hizo un gran musical con Pavarotti y Beba Vidar bailando tangos. Y ese fue el musical para la RAI. Estabas hablando del mercado de abasto y yo te dije, bueno, el mercado de abasto de Tita Merelo, de la época de Tita Merelo. ¿La llegaste a maquillar a Tita? No, la llegué a conocer, pero fuera de un estudio de televisión. Pero nunca tuve la oportunidad de trabajar con ella. No con esto quería decir que vos podías llegar a tener la edad que tenía Tita. Obviamente, no, en algún momento se podían cruzar o no. Pero bueno, una curiosidad. No, yo esto no lo sabía, no te lo había preguntado nunca y bueno, aprovecho para preguntártelo ahora. No. Dijimos que maquillaste en televisión, que maquillaste en teatro, que maquillaste en cine. Sería realmente innombrable decir todas las cosas que hiciste a lo largo de casi 40 años, ¿no? 40 años. Que te estás dedicando literalmente a esto. 41 años. 41 años. Pero se me ocurre que en todo ese tiempo y en estas tres disciplinas distintas de la producción audiovisual, cada una con su particularidad, porque no es lo mismo el maquillaje para el cine que para la televisión, que para el teatro, mucho menos. Vos debés recordar algunas producciones que te marcaron particularmente, o algunos directores que te marcaron particularmente, o algunos actores o actrices que quizás vos admirabas antes de dedicarte a esto, o durante el tiempo en que te dedicaste a esto, y que tuviste la suerte de poder trabajar con ellos. ¿Quiénes serían estos? A ver... En realidad no tenía una figura así mítica que quisiera conocer particularmente, pero bueno, esta profesión nos dio, a vos también, una gran posibilidad de conocer personalidades del mundo, o sea, sí, es verdad, personas muy importantes, pero realmente no hay una persona que yo haya tenido realmente ganas de conocer y que haya tenido la oportunidad de... Yo ahora te voy a nombrar algunas. Fueron muchas. Y a ver si esto se condice con lo que estás diciendo. A ver. Por ejemplo, Ricky Martin. Bueno, Ricky Martin, sí. Entre las figuras musicales que me tocó maquillar, Ricky Martin, Cristian Castro, Chayanne, Celia Cruz. O sea, sí, en realidad te podría decir que el caso de Celia, sí, eso te lo voy a aclarar. A mí, como me gusta mucho la música del Caribe, Celia podía haber sido un ícono musical para mí. Y una vez, también azarosamente, haciendo un programa de televisión, la invitan, y como yo estaba a cargo del maquillaje ahí, me tocó maquillarla. Y fue absolutamente placentero, porque fue una persona muy educada, muy amorosa y muy talentosa. Entonces ese es un buen recuerdo, sí. Esa sería algo a destacar. ¿Tuviste maquillando también a otras personalidades ajenas al mundo del espectáculo? Y yo recuerdo ahora
un nombre o una personalidad, y seguramente no habrá sido fácil hacer eso. ¿Vos maquillaste al presidente de Estados Unidos? No. Me desmiente el aire. O por lo menos lo has retocado. No, esa persona no. Tampoco. Te tiro datos. Pero sí. Estudio mayor. He maquillado a una persona realmente que cuando éramos chicos, era un ídolo nuestro, un ídolo de la televisión, también americano, y que nunca en la vida pensé que lo iba a maquillar. Una vez me tocó maquillar a Adam West, a Batman, en el programa de Antonio Gasalla. Otra persona que tampoco sabía que venía de invitado, y Adam West vino a la Argentina, vino al programa, y bueno, tuve la suerte de poder maquillar al verdadero Batman de los años 60. Mirá vos. ¿El programa de Gasalla era el Palacio de la Risa? No, fue el Palacio de la Risa cuando yo no estaba. Yo me incorporé directamente en Azul Televisión en ese momento, en el año 94, y todos esos ciclos hasta el 2001 los hice yo, en distintos canales, con distintos nombres. Pero el Palacio de la Risa se hacía en ATC y yo no estaba en ese ciclo. Mirá vos, el Batman de los años 60. El Batman de los años 60. ¿Y ese de por qué el político pensabas que...? Yo tenía entendido que vos habías integrado parte del equipo, que en ese entonces fue en Estudio Mayor, el lugar que se había contratado para la visita del presidente de Estados Unidos, que estaba a cargo de Gerardo Sofovich, si no me equivoco. Habías estado vos integrando ese equipo. No pasó por mis manos, no. Bien. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte musical y después seguimos con esta interesantísima entrevista al señor Norberto Poli. Y continuamos en 2 en la noche aquí en la ciudad de Buenos Aires por Radio Sónica, siendo las 22:45. Bueno, digo nuevamente las vías de comunicación a nuestro WhatsApp 37 65 11 81 54. Comunicate a través de nuestro WhatsApp y te leemos en vivo. Bueno, seguimos aquí con el señor... Con el señor Norberto Poli, maquillador, caracterizador, estilista de cine, televisión y teatro de la Argentina. Estábamos hablando de personajes, estábamos hablando de actrices, de celebridades, de actores, de gente que te ha tocado maquillar. Y entre otras que yo recordaba, hay algunas que son icónicas. Por ejemplo, Isabel Sarli. Isabel Sarli, tuve la oportunidad de maquillarla una sola vez, que vino de invitada al programa de Georgina Barbarosa que yo hacía en Estudio Mayor. Eso habrá sido en el año 99, creo yo, por ahí. Ya has maquillado a Georgina durante muchos años, has sido el responsable del rostro de Georgina. Sí, empecé haciendo ese ciclo en el 99 hasta el 2004, que fue la última vez que ella hizo televisión haciendo ese ciclo. Y bueno, en ese lapso fui su maquillador. Y en ese ciclo vino Isabel Sarli de invitada y ese día me tocó maquillarla. Te preguntaba particularmente por Isabel Sarli porque yo sabía que vos tenías una admiración por la Coca, y bueno, no es cualquier persona, es un emblema, es un ícono del cine argentino, es un ícono también de la libertad y de la censura en el cine, en una época en que ese tipo de producciones que hacía ella estaban, en cierta manera, a contrapelo de lo que políticamente se permitía en este país. Así que bueno, por eso la traemos a la Coca Sarli. ¿Y cómo fue maquillarla a ella? ¿Cómo era? Muy cálida, muy sencilla. O sea, y yo tenía como una especie de... Aparte que me gustaba ella porque la admiraba, y un personaje muy tierno, tenía una vinculación porque también su peluquera de toda la vida fue mi madrina del cine, María Isabel Nanotti, hizo muchísimas películas con Isabel, entonces fue bueno y fue grato recordar... con Isabel la recordamos en ese momento donde mi amiga ya estaba muy enferma, estaba a punto de partir, y recordamos todas las películas que hizo con ella y charlamos muchísimo. Bien. Te has dedicado también al teatro mucho, a hacer muchas producciones teatrales aquí y en giras en otros lugares, y yo recuerdo particularmente, y seguramente ahora nos vas a contar algunas anécdotas, vos estuviste a cargo de la obra Hoy Ensayo Hoy, que la hizo la Comedia del Teatro Nacional Cervantes, con grandes y viejos actores y actrices argentinas que fueron y son parte de la historia del espectáculo de este país. Contanos un poquito de eso. Sí, eso fue en 1983.
Yo hacía muy poquito que había hecho mis cursos y también fue un desafío que me hayan convocado para ese espectáculo, que era la Comedia Nacional del Cervantes, que no se hacía en el Cervantes, se hacía en el Teatro de la Ribera. Teníamos función varias veces por semana y había un elenco muy grande de actrices y actores muy grandes que tuvo este país, en cine, en teatro, en televisión. Te puedo nombrar entre ellas Tania, Margarita Padín, Elena Lucena, Irma Córdoba, Iris Marga, ellos Barreiro, Miranda, Torri, Juan Carlos Torri. Realmente era un elenco muy grande. Y de figuras emblemáticas. Figuras emblemáticas. En un momento fuimos a hacer una gira a Uruguay, al Teatro Solís, y era un espectáculo muy querido por la gente porque convocaba muchísima gente grande, gente de la generación de ellos, que venían a verlos, realmente a ver sus actores, porque realmente esa gente trabajó en la época de gloria del cine, de la televisión, del teatro argentino, entonces eran muy queridos y muy recordados. Y todas grandes figuras y muy buenas personas. Tengo muy buen recuerdo de ese espectáculo, muy bueno. Una profesión tan azarosa como esta, como lo es el maquillaje, te habrá llevado por distintas circunstancias, por distintas experiencias, algunas buenas, otras mejores, otras más recordables, otras entrañables, pero también te ha llevado a movilizarte en el espacio. O sea, vos has tenido que de pronto seguir una determinada producción, ya sea cinematográfica o teatral, como estabas diciendo en este caso, o televisiva, y has tenido que trabajar en otras latitudes, en otros continentes. Contanos un poquito por dónde te llevaron los pinceles. Bueno, tuve la suerte, por ejemplo, en el año 2000, trabajando con Antonio Gasalla, lo convocaron para hacer una película que se filmaba parte acá y parte en las Islas Canarias. Y bueno, yo por ser su maquillador tuve también el placer de poder acompañarlo, pero por una decisión personal de él, porque la película tenía maquillador y peinador español, y él puso como cláusula que si yo no viajaba con él no iba a hacer la película. Entonces la producción española me contrató a mí para acompañarlo, y tuve la suerte de poder viajar a Canarias, y bueno, y estar con él y hacer la película. Esa fue una de las veces. También has hecho algunas cosas por el sur de Francia, por Italia, ¿sí? Sí, eso fue en el 2012. Hubo una miniserie que se llamó Embarcados a Europa, que duró 6 semanas. 6 semanas en Europa, por supuesto, ya habíamos grabado acá en Buenos Aires. Y también me tocó, por suerte, poder viajar. Y todos los domingos salíamos con un crucero en Barcelona, con todo el pasaje, y grabábamos a bordo, por supuesto. Y tocábamos puntos mágicos del Mediterráneo. Empezábamos en de Marsella, bajábamos a Cerdeña, toda Italia, sur de Italia y toda la costa sur francesa, y eso durante 6 semanas lo hacíamos ininterrumpidamente. O sea, todos los domingos partíamos de Barcelona grabando con ese esquema, y a veces hacías un puerto y podías bajar, o podías no bajar ese día y sabías que la semana siguiente volvías a tocar ese puerto y ahí sí bajabas. Y bueno, durante ese lapso pude no solo trabajar, sino que recorrer y disfrutar un poco de todos esos lugares tan geniales. Uno en esta profesión a veces sabe dónde empieza o cómo empieza con un pincel en la mano y no sabe dónde termina. Se me ocurre recordar ahora, por ejemplo, que en algún momento has estado internado en la selva misionera, en tus pagos, Ales, maquillando a Omar Sharif. Sí, eso fue hace mucho tiempo también, en una película. Se filmó también acá en Buenos Aires, en el Congreso. Pero yo no era parte, no era un equipo fijo en esa película. Yo era y pivotaba, me llamaban cuando realmente necesitaban equipo extra. Pero bueno, tuve la suerte también de conocer a Sharif, como otras figuras también. Cuando hice Highlander 2, que fue una película importante, también éramos muchísimos peinadores y muchísimos maquilladores. Y bueno, una superproducción. Una superproducción como las que se hacían en ese tiempo. Y bueno, yo tampoco era cabeza de equipo, eran americanos, absolutamente, pero teníamos mucha gente de acá de Buenos Aires, entre cuales estaba yo, y me tocó un día, por ejemplo, maquillar a Michael Ironside, porque su maquillador se había ido a comer. Fue un azar que me hayan llamado, pero tuve que ir a hacer un toro y retocar esa escena, y lo tuve que maquillar yo. La digestión de las carnes argentinas te posibilitaron me posibilitaron, ese momento, claro.
tener que hacerte cargo del rostro de la figura. Y estás hablando de maquilladores extranjeros, y se me ocurre ahora pensar en algunas grandes producciones donde hay desarrollo de maquillaje, históricas, icónicas. No sé, se me pasa por la cabeza, qué sé yo, El Exorcista o El Planeta de los Simios, y pensando en esas producciones no puedo dejar de pensar de quién llevó a cabo ese trabajo de maquillaje, que fue nada más y nada menos que Dick Smith, uno de los maquilladores más importantes del mundo, quizás el más. ¿Qué figuras vos destacás, o qué trabajos, o qué producciones a vos te parece que son obras maestras del maquillaje, como para tener en cuenta, o como para recomendarle a aquellos que se inicien en esta profesión, o como para recalcar ese trabajo en particular? Bueno, haciendo referencia al Exorcista que nombraste, en su momento, para nosotros, para quienes lo veíamos, era absolutamente fabuloso el efecto, el maquillaje y todo. Lo que ocurre es que después cambiaron las técnicas. No existía la animación computarizada. Cambió la técnica, cambiaron la forma de hacer las cosas. Entonces, si uno ve hoy esa película, vas a encontrar fallas técnicas, vas a encontrar cosas que tal vez te puedan llamar la atención. Y hoy por hoy mirás una serie donde haya efectos, cualquiera que sea, y se ven cosas absolutamente maravillosas que superan ampliamente esa película icónica que para nosotros en ese momento era absolutamente referencial y que decías, es lo mejor que vi en mi vida en el maquillaje. Claro, pero habría que ver cuánto de eso maravilloso que uno ve en estas series actuales es fruto del trabajo plástico de un artista del maquillaje, y cuánto, digamos, es fruto de sentarse muchas horas en una computadora pixelando aquello que el público está viendo. Sí, igual hay un gran trabajo de maquillaje hoy por hoy en los proyectos. Eso se ve, más allá del retoque digital y todo lo que podés haber dicho, pero hay grandes horas de trabajo, grandes sesiones de maquillaje con los actores que duran horas eternas, son 6, 7 horas a veces para hacer. Recuerdo el Pingüino de Batman, que Danny DeVito estaba 6 horas maquillándose, además de todos los retoques que se pueden hacer post, pero la sesión de su maquillaje diario duraba 6 horas. Imagínate vos, un actor que está citado para ser maquillado 6 horas, grabar, filmar no sé cuántas, y de maquillarse otras tantas, vive sentado en una silla. Son enormes trabajos de maquillaje que no hay que quitarles mérito, porque puede haber un retoque, todo lo que vos digas, pero el trabajo de maquillaje está presente en todas esas producciones. Yo supongo, no lo supongo, estoy absolutamente seguro que Alex, que además de conducir este programa es actor, debe tener, pero no sé, 100.000 cosas que querer preguntarte. Bueno, te quería preguntar, no sé si 100.000, pero bueno, ¿qué actriz, qué actor o actriz que maquillaste admirás? ¿Qué actriz o qué actor que maquillé admiré? Ya lo dije hoy, mira, de chico admiraba a Adam West, que era como mi héroe de las series, y sin saberlo, un día tuve la suerte de maquillarlo. Así que ahí, bueno, tenés una respuesta a tu pregunta. Bueno, lo dejaste totalmente mudo, lo cual no es fácil, dejarlo a Alex totalmente mudo no es fácil. Hay algunas cosas o hay algunos objetivos dentro de tu desarrollo profesional que todavía no hayas alcanzado o que quisieras alcanzar. Mira, siempre pensé que lo que me estaría como faltando un poco era el género terror, y en un momento me tocó hacer una película cuasi terror, fue una producción nacional, pero si algo me hubiese gustado realmente hacer es una película de terror como la que me gustaba mirar cuando era adolescente. Atención, productores. Y que ese género no se hace en este país. Hoy por hoy no. No es un género que se haya hecho tampoco. Convengamos que sí existe una corriente de culto del género del terror, pero que está más que nada subsumida a algunos nichos de producción que no son específicamente comerciales en términos competitivos, con lo cual, si bien es cierto que existen muchísimas producciones de terror, sobre todo en los jóvenes que se están formando en las escuelas y en las universidades de cine, ese tipo de producción no llega al gran público, o sea, no tiene un espacio de inserción como tenía en la televisión de aire cuando nosotros éramos chicos,
ese tipo de producciones o películas extranjeras que generaban toda esa magia, ¿no? Que de alguna manera fueron como un imán, un catalizador que en nuestro caso, y en el tuyo más, nos acercaron a lo que es la producción audiovisual. Pero es cierto, hay ahí un espacio vacío a llenar. Sí, es verdad. No hay propuestas de terror y tampoco hay tanto interés. O sea, hay que cambiar el gusto del público. Para eso estamos. Pero también viste con el tema de las ficciones, también viste que está re vacío, los canales prácticamente no pasan nada. Esa es una problemática de costos, más que de una cuestión... Bueno, pero el terror también sería una ficción, hacer algo, o ¿qué se refieren? Estaría dentro de esa problemática de costo, por supuesto, que a un productor le conviene mucho más tener, no sé, invitados, público, gente que no tiene que estar preparada y con menos preparación en todo lo que tenga que ver con vestuario, con escenografía, con exteriores y demás. Obviamente eso como producto es más vendible y más rentable. Pero lo que decía él es otra cosa, o sea, la gente se ha ido alejando de ese terror primitivo, de esas producciones de terror que en alguna época generaron magia y encanto y atraían público. Bueno, ya llegamos al final del programa de esta edición. Qué rápido. Sí, rapidísimo. Se fue rapidísimo. Sí. Bueno, queremos agradecerte, Norberto, por haber venido acá, por estar acá, por contar toda tu experiencia, tu trayectoria. Gracias. No, soy yo quien les agradece por haberme invitado. Sí. Y bueno, a toda la gente, síganos en las redes, 2.lanoche, con minúscula y letra. No se olviden que todavía tenemos a la suricata sin nombre. Sin nombre acá la mascota. Un nombre urgente tiene que tener la nueva mascota del programa que está ahí, pobrecita. Y antes de que nos vayamos, yo voy a hacer un pequeñísimo paréntesis para mandar especiales saludos, por supuesto. Dale. A quien siempre nos escucha desde la provincia de Misiones, a Carmen. Le mandamos Carmen, sí, un saludo. Un especialísimo saludo. Y le mandamos un saludo muy grande y nuestras mejores intenciones a Tino de Junín, que ha tenido un accidente y que se está recuperando, gracias a Dios, muy bien. Así que toda la fuerza para Tino, sí, que nos sigue escuchando siempre, escuchados en la noche, y a todos nuestros amigos que nos escuchan del resto del país y de otros países, aquí estamos con ustedes, síganos siempre. Bueno, adiós, hasta el próximo lunes, nos vemos, chau chau.